Hola a todos, soy Karo Matsumoto, miembro del colectivo de Artes Vestido Rural. Soy profesora de artes y artista visual y hoy estamos en una charla en la que hablaremos de arte neoclásico y hablaremos de la semejanza de ese tipo de arte con la obra de Waterloo at Chacabuco. Entonces, primero vamos a explicar un poco de teoría con respecto a lo que es neoclásico. Uno de los teóricos y críticos de arte es Eugenio Dors, que él habla que el arte es como un péndulo entre lo racional e irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene como aspectos de lo apolíneo y de lo dionisíaco, que quiere decir de lo objetivo y lo subjetivo en el arte. ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, en esta escultura de Augusto, es una escultura del periodo clásico, ¿ya? La parte objetiva son las proporciones, el hecho de que haya una figura humana perfecta, pero a la vez está la parte subjetiva con respecto al personaje que está abajo, que está contra la proporcionalidad artísticamente hablando, estéticamente hablando. También sobre las temáticas que se manejan. Ya hay temáticas, por ejemplo, del héroe que quiere ser reconocido y perdurar durante la historia. Y también están ciertos estereotipos estéticos para poder generar un estilo que tiene la cualidad de nacer, desarrollarse y transformarse en otro estilo, como lo que pasa en el neoclásico, ¿ya? El neoclásico nace a partir de una tendencia a mirar al arte clásico, ¿ya? Y posteriormente se desarrolla en 100 años y después se transforma en otro que sería el romanticismo, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito de los dos. Vamos a hablar un poco de arte neoclásico y un poco de arte de romanticismo, ¿sí? Entonces el arte neoclásico comienza entre 1750 hasta el 1850. Después vendría el romanticismo, que es de 1850 hasta antes de las primeras vanguardias. ¿Ya? Es una nueva mirada a lo clásico, por eso se llama neoclásico, una nueva mirada. ¿Ya? Se habla de una realidad única, se habla de una representación, porque antes se presentaban héroes, dioses romanos, dioses griegos en escultura, en pintura, pero ahora se vuelven a representar. ¿Bien? Entonces, también dentro de las teorías del neoclásico ocurre que esto está bajo un contexto donde el humanismo, que está en base a la razón, la proporcionalidad, que hablábamos que esto es académicamente correcto, la línea del horizonte, los puntos de fuga, la tridimensionalidad, por ejemplo, la perspectiva, que hay muchos tipos de perspectiva en lo que es la Academia de Arte, el recorte de la realidad, también están los matices, el color, ¿ya? Y también hablaremos de romanticismo, que uno de los puntos importantes es que en comparación al neoclásico, que el neoclásico observa al periodo clásico, el romanticismo observa a la Edad Media, observa directamente a lo que es Da Vinci, Miguel Ángel, principalmente. Y ahí también, en esa época, nace el concepto de aístesis. ¿Qué quiere decir esto? Que es la estética. Nace el concepto de estética en base a lo que es la belleza clásica, o sea, del periodo clásico, ¿ya? Y también aparece el concepto de lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Es cuando es algo que es muy grande y que no se puede abarcar. Por ejemplo, algo pequeño es algo bello, como un jardín, pero un bosque es algo sublime. Entonces, cuando hablan de belleza clásica, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, uno de los cánones clásicos es el paso adelante en escultura. La pose, el drapeado, ¿ya?
Eso principalmente. Y el descubrimiento de Pompeya, que es muy importante ya que ocurre que arqueológicamente hay muchas personas que comienzan a robar arte y hay una guerra en quién roba más arte porque el que roba arte se hace rico. Así que hay una devoción por estas esculturas del clásico y por eso también los artistas comienzan a crear arte neoclásico. ¿Ya? Porque hay una búsqueda constante de arte clásico, así que los artistas comienzan a generar un arte desde esa mirada. Bueno, vamos a hablar de un poco de arte francés. Jacques-Louis David es uno de los pintores de la corte francesa, pintaba para Napoleón, y este es uno de los retratos que hizo un poco antes de ser pintor de Napoleón, que es el retrato de Luis XIV, donde se ven ciertos aspectos muy importantes para poder conocer este tipo de arte. Por ejemplo, el paso adelante, ¿ya? También me gustaría que vieran que la columna, él está al lado de una columna clásica, la columna clásica de fondo, ¿ya? También el hecho de que tenga un paso adelante es una mirada que en el contexto de ese tiempo se hablaba de que los monarcas eran los únicos que bailaban danza. Era un atributo de poder, el baile, y aparte de eso, si una persona no bailaba, de alguna forma no podía representar ese poder, que era estrictamente algo monarca, algo que se heredaba, que el que no bailaba era ejecutado, como en el caso de Luis XVI. Él no bailó, ejecutado. Y bueno, también otro aspecto es el traje que está estampado como la realeza, el paso adelante, como les decía, la pose bailarina. Es poder, es una manifestación de poder de esos tiempos. Bueno, una de las pinturas más importantes de Jacques-Louis David es la coronación de Napoleón. Esta pintura es muy importante porque esta la mandó a hacer Napoleón debido a que Napoleón no era una persona no era un monarca, era una persona de la plebe que llegó al poder, ¿ya? Y una forma de demostrar su poder es que su aspecto tuviera una corona, un cetro, ¿ya? Y los roles más importantes de los monarcas y las personas que lo rodeaban estaban en otras ubicaciones que fueron especialmente creadas por el pintor para poder consentir su deseo, que en el fondo todas estas personas importantes desean perdurar en el tiempo, ser miradas de cierta manera, con heroísmo, tener una posición eterna. Entonces, bueno, me gustaría apuntar un poquito. En la butaca al fondo, en la parte superior izquierda, hay un retrato del autor. Abajo, en el centro, en la butaca de más abajo, está la madre de Napoleón Bonaparte. También, acá en la orilla, en la parte derecha, hay soldados napoleónicos, hay gente de la corte. Y aquí hay un acercamiento hacia la misma pintura, donde arriba sale la mamá de Napoleón, sale algunos sacerdotes, sale Napoleón coronando a su esposa, ¿ya? Atrás sosteniendo la capa están sus hermanas, el niñito que se asoma es su sobrino. Entonces hay una composición tal en que la iluminación se va directamente al personaje principal, que es Napoleón,
¿Ya? Además de eso, voy a retroceder un poco. Hay una búsqueda, porque hablamos de humanismo recién como uno de los conceptos más importantes, hay una búsqueda de una perspectiva a nivel estético en que se rescata el medio punto, ¿ya? Hay una idea de que tiene que haber una perspectiva lo más científica posible, o sea, académicamente hablando, ¿ya? Y una realidad en base al color que, por ejemplo, está perfectamente compuesta para que la luz sea hecha en que la principal atracción sea Napoleón. ¿Sí? Entonces, bueno, la ficha técnica, ahí está el título original, que es la coronación de Napoleón, o Le Sacre de Napoleón, de Jacques-Louis David, el pintor de la corte. Está en Louvre, pero hay unas copias en el Palacio de Versalles, hay una copia, y es de 6 metros por 9 metros, gigante. Otra pintura del mismo pintor es El juramento de los Horacios, donde el pintor experimenta un poco con su técnica y acá la principal es la línea. Ya no es tanto el color y la mancha, como en la pintura anterior. Acá el énfasis es en la línea. ¿Ya? Esta pintura también relata un suceso en que los 3 hermanos que están ahí están jurando su espada, son Horacios. Estos 3 dan su espada por la patria. Es una parte completamente apolínea en la que ellos están al servicio objetivo, sin pensar en el futuro, completamente al servicio de la monarquía. Y bueno, en la parte de atrás está todo lo dionisiaco, que serían las mujeres y los niños sufriendo porque ellos van a la guerra. Así que la parte dionisíaca es el desborde de los sentimientos, el sentir más allá del pensamiento. Bueno, también se repiten ciertos elementos del arte clásico como son el medio punto, las columnas, la perspectiva, que si ustedes se fijan, por ejemplo, las direcciones de la cerámica van a converger en un punto. Y eso se llama punto de fuga en artes visuales. Bueno, la iluminación y la perspectiva. ¿Ya? También uno de los puntos que se rescatan es que son académicamente correctos. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, el cuerpo humano con ciertos cánones está con 7 cabezas y media, 7 cabezas se repite. Bueno, pero ese es como el canon de la academia. Y en este ejemplo se manifiesta que todos los personajes tienen la misma proporción. Ya, otra pintura bastante interesante es La muerte de Marat. ¿Ya? Marat era un doctor, también era periodista, escribiente, era un hombre culto. Y lo que pasa es que él escribía para una prensa escrita y había una mujer que se llamaba Carlota Corday que fue víctima de la revolución. ¿En qué aspecto? Porque ella tuvo una vida difícil y apoyaba a una agrupación que estaba en contra y quería rebelarse. Entonces, ella escuchó una conversación de esta facción de girondinos, ¿ya? Escucha una conversación en la que dicen que la guerra termina con la muerte de Marat. ¿Ya? Entonces, ella va a la casa de Marat, donde justo Marat estaba en la tina porque él sufría de una enfermedad a la piel. La única forma de relajarse Marat era estando en la tina. Y él, como tenía mucho que hacer y mucho que escribir, tenía al lado una especie de mueble con tinta y papel permanentemente para seguir trabajando. Y él justo estaba escribiendo
algo que es una proscripción. ¿Qué quiere decir esto? Es un escrito en el que tú manifiestas que alguien es tu enemigo. Él estaba proscribiendo a esta facción girondina para que todos supieran que ellos eran un enemigo y que en el fondo se sentía amenazado. Él estaba escribiendo este papel y entra Carlota Corday, víctima de la revolución, y lo asesina y se lleva el documento. Entonces, justo en esa época se necesitaba un mártir, que quiere decir alguien, un santo a quien venerar, ya que estaba pasando por constantes rebeliones y momentos muy difíciles, que se optó por, de alguna forma, dejar a Marat como mártir. Y el pintor quiso hacer esta representación de una manera en que el fondo es completamente gris, es lúgubre, hay iluminación directamente en su cara para ver su sufrimiento, la labor que él ejercía con, por ejemplo, el brazo, la pluma, el cuchillo que ocupó Carlota. Todos estos elementos están directamente expuestos para que se genere esta manifestación. Bueno, acá vamos a hablar un poco de este retrato de Napoleón Bonaparte en 1812. ¿Ya? Este retrato es súper interesante porque está posterior a una guerra en donde él fue de alguna manera derrotado por el invierno ruso. Entonces fue como en ese mismo año donde se generó este retrato para que él estaba en su espacio de trabajo y bueno, hay bastantes elementos que lo muestran de una manera distinta. Generalmente a Napoleón le gustaba ser representado como alguien poderoso, heroico. En cambio acá solo conserva su uniforme y el paso adelante. ¿Sí? Hay otros elementos como por ejemplo las velas. Bueno, me gustaría señalar que hay unas abejas también que son simbolismos que significan la derrota de Egipto. Hay otros elementos como, creo que una espada, una ballesta. También está el reloj, que es sinónimo de lo apolíneo, de lo controlado. Y bueno, se supone que, según críticos de arte, se ve a un Napoleón como más deteriorado en su aspecto debido a la derrota. No así con otros Napoleones que les voy a mostrar, que son heroicos, están por sobre todo, en caballo, en la cúspide. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de otro pintor, que también es francés, que se llama Théodore Géricault. Todas estas pinturas son en base a hechos históricos que quisieron ser representados, porque de alguna manera esto se basa a relatos o a hechos que fueron demasiado importantes para la época que necesitaron inmortalizarlos. Por ejemplo, la balsa de Medusa. La balsa de Medusa es una historia un poco triste porque había una fragata francesa que se llamaba Medusa, un barco gigante donde habían 400 personas. De este barco naufragó y hubieron algunas balsas nomás disponibles en las que las personas de mayor rango las ocuparon, que fueron menos de 100 personas. Ellas pudieron irse, pero quedaron otras 200 o 300 personas y las que, bueno, estas 200 o 300 personas estaban desesperadas, morían a cada rato. Ellos que son estos 15 sobrevivientes que salen acá en
en la imagen, crearon una balsa con lo que tenían a mano en el mar en esos momentos. Hubo canibalismo. Se representa, por ejemplo, en la parte izquierda, se representa a un padre con su hijo muerto. Se representa también la putrefacción. Los colores son, la paleta de colores gris, representando como esta agonía constante de estos 150 muertos y 15 sobrevivientes. Y el pintor quiso representar este sufrimiento que él imaginaba que podría haber sido, porque él no estuvo ahí, y generó estos varios estudios que hizo sobre figura humana, en que representaba, por ejemplo, la muerte, representaba a través del color y a través, por ejemplo, de la pose como se derrumba, los escorzos, el cuerpo humano, el sufrimiento, la mirada. Son pinturas meramente históricas con respecto al relato. Otra de las pinturas que es muy importante de este pintor, de Delacroix, es La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo es inspirada por un suceso que ocurrió el 28 de julio de 1830, en que hubo una rebelión contra Carlos X, Parlamento, y bueno, una ley que prohibía la libertad de prensa. Esta pintura es bastante interesante porque hay personas de todas las clases sociales. Hay encuentros en que por ejemplo, personas con sombrero de copa, buenos trajes, están peleando a la par con otras personas que tienen otros roles, otra situación económica. Hay una persona rogando a la mujer que se representa como un ser mucho más grande, una mujer de torso desnudo, que es la libertad, que la libertad es hermosa, contiene la patria, contiene desnudos, contiene poder, fuerza. Algo que ellos necesitaban en esos momentos. Y otra pintura de Delacroix, Delacroix, es La muerte del Sardanápalo, que también es de este pintor. También es un base a un relato. Este relato también es triste. Bueno, se trata de un rey, que es el que está ahí arriba en la parte superior izquierda, el rey legendario de Nínive, en Asiria. Este rey es amenazado con que toda su riqueza, todo lo que él tuviera iba a ser destruido, iba a ser atacado y él sabía que iba a perder. El asunto acá es que él no quería que todo lo que él disfrutara iba a ser destruido. Todas las mujeres que le rodeaban iban a ser violadas, asesinadas, sus mascotas, su alimentación. Así que lo que él hace es ordenar a sus guardias a que asesinen todo y después se suicida. Así que la escena es cuando está todo, están ya asesinando sus perros, sus animales, su familia, y él observando mientras esto sucede para después suicidarse. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que estamos viendo ahora, que es la exposición de Waterloo a Chacabuco. Bueno, estamos en una época posmoderna. Ya no hacemos arte neoclásico, hacemos arte postmoderno por época. Una de las pinturas que encontramos acá en la exposición es esta. Es una representación como de un guaso chileno, de ¿cómo decirlo?, un roto. Pero tiene bastantes semejanzas con ciertos aspectos neoclásicos, por ejemplo, las proporciones, la pose,
Tenemos también el paso adelante, la curvatura que también hace que tenga semejanzas con representaciones antiguas. ¿Ya? El academicismo, que también se repite. ¿Ya? Entonces, esa es una de las semejanzas. La pose heroica, mirando hacia el horizonte, mirando hacia más arriba, nunca miran hacia abajo, por ejemplo. Y la paleta de colores, que rescata principalmente el rostro y es de total énfasis al personaje. Acá también se repite lo mismo, un paso arriba, la mirada, la pose, el traje. Son personas que quieren perdurar en el tiempo, quieren ser reconocidas, quieren no ser olvidadas. Hay que como una veneración a ciertos cargos y a ciertos heroísmos. Y acá también se refleja lo que son las escenas. Bueno, este es un proceso de una pintura, no es la pintura original. La pintura original está acá para que la vengan a ver. Entonces, escenas de Waterloo de Chacabuco, de carácter histórico, donde la ruta que recorrieron los soldados napoleónicos, donde lo principal también, el academicismo, la pose heroica, donde el personaje principal está por sobre los demás, siempre más arriba que los demás. La iluminación también es súper importante. Y este retrato de Napoleón, para finalizar, en que vemos un Napoleón heroico. Si se fijan bien, él está sobre una colina y debajo de la colina están sus soldados. Él está por sobre todo y apunta hacia el cielo. La pose, el caballo que se ve perfecto, es casi una danza del caballo, donde es un momento congelado en el que Napoleón está en completo heroísmo y la iluminación, los colores, la capa roja. Entonces, concluimos que, bueno, hay muchos elementos que se repiten, como por ejemplo elementos de la academia, elementos de la academia clásica, de la neoclásica también, y esta búsqueda por representar, porque ya se presentó antes, entonces buscamos representar nuevas realidades, nuevas historias, nuevos contextos, y bueno, hacerlo de la mejor manera para, de alguna manera, buscar esa mirada del héroe eterno. Muchas gracias.